Primera parte. Carter fijó la vista en el campo en blanco del buscador. Sus dedos, ágiles pero cansados, teclearon las palabras que ya se sentían como una derrota: agencia de citas online. En un parpadeo, más de 100 resultados inundaron la pantalla. La mayoría prometía inscripción gratuita. Pero Carter no era ingenuo. Sabía que en ese mercado nadie trabajaba por amor al arte. Sin embargo, estaba dispuesto a pagar si eso significaba, por fin, dejar de buscar. Finalmente, dio clic en el tercer enlace. Un cupido de trazos infantiles agitaba sus alas, apuntando con su flecha a dos siluetas genéricas. Tras el logo, el temido formulario: nombre, edad, gustos, expectativas. «Qué tedioso», murmuró. Empezó a escribir su nombre de usuario. ¿Cuántas veces lo había hecho ya? 50, quizás 60. El proceso se había vuelto una coreografía mecánica. Sus pasatiempos, su descripción, el retrato robot de su alfa ideal, las palabras fluían como una copia al carbón de sus fracasos anteriores. Al llegar al apartado de la foto, buscó en su galería hasta dar con una selfie donde su expresión era neutral, casi severa. Nada de sonrisas. No quería repetir lo de su última cita, un alfa que no paró de comparar sus ojos con los de un personaje de anime hasta que Carter quiso que la tierra se lo tragara. ¿Otra vez con eso? Carter soltó un grito ahogado, causando que varias personas en la cafetería se giraran. Se cubrió el rostro con una mano, tratando de recuperar la dignidad mientras ignoraba las miradas curiosas. «Me asustaste», le siseó a Oliver, que ya estaba prácticamente encima de su hombro, analizando la pantalla. «¿En serio, Carter? ¿Otro sitio?» Oliver suspiró, dejándose caer en el sofá de cuero frente a él. Carter mordió su labio inferior, dudando entre decir la verdad o dar rodeos. «En esta aún no lo he intentado, quizás aquí tengan lo que necesito», confesó con sinceridad. ¿Lo que necesitas? Eso no es una tienda virtual donde pides un alfa a domicilio. No existe una máquina que fabrique humanos a la medida de tus caprichos. Carter apretó los labios mientras confirmaba el correo de inscripción. «Estoy cerca de los 30, Oliver. Solo busco al alfa correcto. Al que he esperado siempre. Sé que existe, en algún lugar entre esos 40.000 perfiles, tiene que estar él». Oliver suspiró con cansancio, tomando asiento en el sofá de cuero. «¿Y piensas que será uno de los que están registrados allí?», dijo, apuntando hacia la pantalla donde Carter se desplazaba entre los perfiles. «Encontrarlo ahí sería como buscar una aguja en un pajar». «No te burles de mí, no cuando tú sí tienes a alguien especial», dijo Carter, cerrando todas las ventanas abiertas y bajando la tapa de su laptop. «En lugar de criticarme, deberías alentarme, darme consejos o ayudarme. La pregunta es, ¿me harás caso si lo hago?». Oliver sonrió comenzando a desenvolver el sándwich que llevaba en sus manos. «Eres demasiado exigente. Te has registrado en todas las agencias respetables de la ciudad y a todos les encuentras un pero. Si no es el olor, es la forma de caminar o que no lee los libros correctos. Nadie va a pasar tu inspección. Disminuye tus estándares, permite que tengan defectos». Carter frunció el ceño y, sin pedir permiso, le arrebató la mitad del sándwich a su amigo. «¿Y quién dijo que busco la perfección? Solo quiero», hizo una pausa, buscando las palabras. «Alguien que sea de cierto modo». «¿Qué hay de malo con eso? Que no existe un príncipe azul en estos tiempos. Incluso dudo que los que realmente sean de la realeza se comporten conforme a la imagen que los cuentos de hadas pintan de ellos». Oliver hizo una pausa, sonriendo de lado. «Y tú tampoco eres un omega de ensueño». «¿Y quién dijo que lo soy?», replicó Carter con calma. «Tampoco quiero un príncipe, mi ideal está lejos de serlo. Yo lo que quiero que sea es un alfa gallardo y rebelde», recitó Oliver con una voz cargada de ironía, inteligente,
divertido, que viva sin preocupaciones pero sea responsable, cariñoso, fiel a sus principios y que esté esperando a su alma gemela para amarla por toda la eternidad. ¿Me falta algo o ya terminamos con el guión de Disney? Carter sintió que el trozo de pan se le atascaba en la garganta. La descripción era exacta a la de su mente, pero escuchada en la voz fría de Oliver, sonaba ridícula. ¿Qué vio Brian en ti?, preguntó Carter con sarcasmo. Él es una gran persona, tú eres. Soy realista, respondió Oliver masticando con calma. Brian es un lobo con piel de cordero. No es mi príncipe azul, pero es lo que hay. Tenemos que conformarnos. Carter resopló, ocultando su envidia tras un sorbo de jugo. Sabía que Oliver mentía, había visto cómo miraba a su novio cuando creía que nadie lo observaba. Como sea, continuó Oliver, suavizando el tono, Brian tiene sus ventajas. Por ejemplo, sus amigos, uno en particular. Te arreglé una cita con él. Carter arqueó una ceja, escéptico. ¿Con un amigo de Brian? ¿Uno de esos a los que siempre has catalogado como libertinos? A excepción de él, digamos que es la única manzana sana del frutero. El estándar para tu alfa es demasiado alto, pero creo que él podría cubrir la mayoría de los requisitos. ¿De verdad?, murmuró Carter, sin terminar de creérselo. ¿Cómo es que apenas lo mencionas? Estaba en una relación hasta hace poco, pero ahora está libre. Probablemente el destino ideó que ustedes dos se conocieran en este punto de sus vidas. Discretamente, Oliver mordió el interior de su mejilla, odiaba meter la palabra destino en cualquier conversación que tuviera con Carter, pero sabía que sólo así lo convencería sin hacer muchas preguntas. Predestinados, musitó Carter. Mañana a las 8, en ese restaurante en el que tuve mi primera cena con Brian. Desde ese día no nos hemos separado, es una buena señal, ¿no?, dijo Oliver, sorbiendo ruidosamente de su bebida. De esta manera estoy dándote algo de mi buena suerte. Está bien, aceptó Carter en medio de una sonrisa a la que rápidamente Oliver correspondió. A kilómetros de allí, Luke Davis ayudaba a su acompañante a ponerse el abrigo. Sus dedos rozaron el largo cabello de la mujer y su mano se posó en su espalda con la confianza de quien conoce bien el juego de la seducción. Gracias, susurró ella, cayendo en el hechizo de su voz. Estaban a punto de llegar al coche cuando el celular de Luke vibró. Un minuto, le dijo a la mujer, apartándose con un gesto de fastidio y contestando la llamada. Más vale que sea una emergencia real, Albert. Lo es. Necesito un favor. Es de vida o muerte. La voz de Albert sonaba eléctrica, frenética. Luke soltó el aire lentamente antes de responder. No regresaré a la oficina, Albert. Ni aunque lo que se te haya ocurrido sea una idea maestra. Andy llamó, soltó Albert casi sin respirar. Luke resopló, no tenía ganas de oírlo hablar sobre lo deprimido que estaba por su exnovio, de eso había tenido bastante en los días pasados. Oye, dijo, exhalando con cansancio, sé que él es tu razón por la que despiertas cada mañana, bla bla bla, pero tienes que superarlo, tienes que. Voy camino a verlo ahora mismo. Lo interrumpió Albert, respirando agitadamente. Dice que me extraña. Me ama, Luke. Fascinante. Que tengan una vida feliz. Adiós. Espera, aún no te digo lo que necesito. Se apresuró a decir Albert, casi sin respirar, justo cuando Luke iba a colgar. Quiero que vayas a un sitio en mi lugar. De acuerdo, el lunes me dices, respondió Luke, suspirando. No, es hoy, de hecho es ya, insistió Albert. No puedo, estoy ocupado. Vamos, Luke, dijo Albert, con una risa nerviosa seguida de un respiro, ¿en qué estás? ¿Pescando a alguien para esta noche? No, eso ya lo hice, contestó Luke, con un bufido divertido, y si no fuera por tu interrupción, ahora mismo estaría en asuntos más interesantes.
¿Ves? Replicó Albert. Es lo que haces a diario. Si quieres, puedes ir, presentarte y luego regresar a donde te quedaste. Nunca te pido nada que no sea de trabajo. Soy de tus pocos amigos fiables y, aunque sea por eso, me debes lealtad. Luke respiró profundo antes de responder. ¿Qué tiene que ver la lealtad en todo esto? Del otro lado de la línea solo hubo silencio por un momento, luego, el sonido de una respiración cansada emergió. Es por la cita que Brian arregló para mí, dijo Albert, más bajo. No contesta su teléfono y no tengo manera de avisarle que no podré ir. Llama al restaurante y pide que le avisen a la persona que te espera, replicó Luke, masajeándose el puente de la nariz. No puedo hacer eso, dijo Albert tras un suspiro largo, es demasiado grosero. ¿Y qué? Ni siquiera conoces a esa persona, ¿qué más da lo que piense de ti? Luke, Albert suspiró otra vez, haciendo una pausa. No sé qué más decirte para convencerte. No tengo otra opción a la que acudir y, si no eres tú, supongo que llamaré a Andy para explicarle por qué no puedo ir a verlo, aún. Luke se pasó una mano por el cabello, exhaló pesadamente e imaginó la expresión de Albert del otro lado de la línea. Si eso no era chantaje emocional, entonces no sabía cómo más clasificarlo. ¿Está bien, a dónde tengo que ir? Preguntó por fin, tras soltar el aire. La reservación está a nombre de Oliver. Te mandaré la dirección en un mensaje de texto, dijo Albert, con emoción evidente en su voz. Gracias, amigo. Sabía que podía contar contigo. Ajá, por ti me iré a dormir temprano hoy, murmuró Luke. Alcanzó a escuchar una pequeña risa y, luego, la llamada se cortó. Dirigió una mirada rápida hacia la Omega que lucía furiosa. Lo siento, surgió una emergencia, mintió Luke con una sonrisa ensayada. Te llamaré. Se subió al auto y arrancó sin esperar respuesta. Mientras maniobraba, la observó por el espejo retrovisor. Bajo la luz del bar parecía enigmática, ahora, bajo la farola de la calle, solo parecía otra Omega molesta. No iba a llamarla, no tenía su número. Ni siquiera recordaba su apellido. Arrancó y pasó a su lado, dio una leve inclinación de cabeza antes de acelerar, dejando atrás solo el ruido de las llantas sobre el pavimento. Luke entró en el restaurante con expresión de disgusto. El lugar era todo lo que evitaba para sus citas. Tenue luz naranja, largas velas como centros de mesa, mantelería en cursis tonos pastel y música clásica de fondo, donde el imprescindible violín sobresalía de los demás instrumentos. Era un sitio que hería la susceptibilidad de su personalidad antirromántica. Reservación en nombre de Oliver Walker, dijo Luke al recepcionista, forzando una sonrisa de catálogo. En el camino, Luke notó que la gran mayoría de los comensales eran parejas, y los que no, volteaban constantemente hacia la puerta, como si aguardaran a alguien. Entonces, el nombre del lugar volvió a su memoria, se trataba del afamado restaurante de la primera cita, como Brian lo había bautizado al hacer el estudio de mercado para uno de sus clientes. La leyenda urbana decía que cenar allí, juntos por primera vez, daba buena suerte a los recién emparejados. Luke se había mofado hasta el cansancio, tachando de enternecedor el testimonio de Brian cuando contó sobre su propia experiencia con el que ahora era su novio. Según él, el éxito en su relación se debía al haber acudido a ese sitio. Y, sin miramientos, Luke se encargó de romper ese ensueño, sentenciando. Un lugar no es un talismán, es solo un escenario y punto. El que ustedes sigan juntos es cuestión de tiempo. Alguno de los dos se aburrirá y se buscará a alguien más. La cara de desilusión que Brian puso estuvo a punto de hacer que Luke se retractara, aunque su opinión siguiera siendo la misma. Sin embargo, la reacción de Oliver fue tan violenta como esporádica que no pudo más que mantenerse en silencio mientras el Omega despotricaba en su contra. Desde ese día, Luke se ganó su total resentimiento. Era una suerte que la amistad con Brian no se viera afectada.
Esta es su mesa, señor, le dijo el mesero que lo acompañó, sacándolo de sus pensamientos. Gracias, respondió, tomando la silla que el empleado retiró para él. Antes de que éste se fuera, le pidió un café y revisó la hora en su reloj de pulso sin llegar realmente a verla, ya que al parecer, su cita acababa de llegar. Carter Wilson se detuvo frente a la mesa. Luke ladeó la cabeza, evaluándolo. La palabra atractivo se quedó corta. Carter tenía una elegancia natural, algo que no encajaba con la idea de alguien que necesita una cita a ciegas. Su café, interrumpió el mesero, rompiendo la tensión inicial. ¿Algo más? Agua, pidió Carter, sentándose con una rigidez evidente. Sus dedos empezaron a juguetear con la servilleta. Luke rompió 2 sobres de azúcar con movimientos lentos, observando al Omega. ¿Carter Wilson? Soy Luke Davis. Mucho gusto. Extendió la mano. El apretón fue firme, breve, eléctrico. Carter Wilson, repitió Carter, cerrando la mano en un puño después de soltarlo. Su nombre ya había sido mencionado, ¿tenía que decirlo otra vez? Qué maravillosa manera de dar una grata primera impresión, Carter. Luke sonrió mientras revolvía su café y secaba con la servilleta las gotas que había derramado por accidente. ¿Ya habías venido a este restaurante? Preguntó Carter, tratando de romper el hielo. No. En realidad, este lugar no va de acuerdo con mi estilo, respondió Luke con naturalidad. Es un tanto soso. Carter miró a su alrededor y no pudo evitar sentirse más que complacido con lo que veía. Era el ambiente perfecto para una velada romántica. Todo encajaba perfectamente con sus ideales, las luces, la música y la compañía. Supongo que es un poco serio, aún así creo que tiene buena vibra. Luke parpadeó. Intentó relacionar aquello de buena vibra con lo que él veía a su alrededor, pero no coincidía en absoluto, aunque decidió no contradecirlo. Bueno, al menos la música de fondo no es bossa nova, dijo, tomando un sorbo de café. ¿No te gusta la bossa nova? Preguntó Carter, contrariado, como si fuera imposible que a alguien no le agradara ese género musical. Luke se encogió de hombros con desdén. Me parece música de supermercado. De esa que ponen para que no pienses mientras eliges el detergente. Carter soltó una risa seca, recargándose en el asiento. Nunca lo había visto así. Aunque supongo que también sirve para elevadores, concedió, pero sus ojos se achicaron en una sonrisa que Luke, a su pesar, encontró fascinante. De todos modos, a mí me encanta. Es uno de mis géneros favoritos. Oh, fue lo único que Luke pudo responder. Pero está bien, tener gustos diferentes no es un delito, continuó Carter, recuperando el control, todavía. Luke lo observó en silencio mientras el camarero les entregaba las cartas. Carter era testarudo, tenía gustos cuestionables y una opinión propia que no pensaba ceder. Pero para desgracia de Luke, eso lo hacía peligrosamente simpático. Media hora después, ambos ya habían avanzado buena parte de la cena. El sonido de los cubiertos y el murmullo del restaurante llenaban silencios que antes resultaban incómodos. Perdona mi ignorancia, soltó Luke, dejando descansar los cubiertos un momento, ¿pero qué es exactamente un prologuista? Carter esbozó una pequeña sonrisa, una de esas que nacen de la paciencia y el orgullo. Mientras cortaba la carne en su plato con una precisión casi quirúrgica, levantó la vista hacia Luke. Es quien hace los prólogos de los libros. Respondió Carter. Generalmente es lo que hago, pero hay ocasiones en las que también soy asistente de alguno de los editores. Todo depende de cuánto trabajo haya en la editorial. Suena interesante, comentó Luke, observando cómo la luz de la vela se reflejaba en los ojos de Carter. Es una gran responsabilidad, en realidad. Carter asintió, su voz cobrando un matiz más apasionado. La mayoría de los lectores deciden si se quedan o se van basándose en esas primeras páginas.
Mi trabajo es convencerlos de que lo que tienen entre manos vale su tiempo. Siempre intento resaltar lo mejor de cada historia, encontrar esa chispa que la hace única. Lo dijo sin rastro de vanagloria. Había una honestidad en su tono que Luke no estaba acostumbrado a escuchar en sus círculos habituales. En teoría, el plan de Luke era simple: llegar, soltar la excusa de la ausencia de Albert, ofrecer una disculpa y retirarse a buscar un plan más estimulante. Sin embargo, allí seguía. Comía con una calma inusual, sin mirar el reloj, y lo más extraño de todo era que el nombre de Albert no había cruzado sus labios ni una sola vez. Encontraba la conversación poco interesante, pero no podía dejar de mirar el sutil mohín con el que Carter acentuaba sus frases. Era un gesto casi imperceptible, una forma de mover los labios que resultaba hipnótica. Por momentos, Luke se descubría perdiendo el hilo de la charla, atrapado en el ritmo de los gestos de Carter. ¿Y tú?, preguntó Carter, interrumpiendo su trance. ¿A qué te dedicas? Oliver no me contó mucho sobre ti. A decir verdad, Oliver no le había dicho absolutamente nada, protegiéndolo de falsas expectativas. Soy publicista, respondió Luke, haciendo girar el vino tinto en su copa. El líquido granate golpeaba el cristal en un remolino perfecto. Me encargo de que la gente desee cosas que no sabía que necesitaba. Ah, entonces, de cierta forma, ambos creamos algo con lo que intentamos atrapar la atención de la gente, exclamó Carter risueñamente. Había descubierto un punto en común entre ellos. Eso debía significar algo, ¿no? Sí, y ya sabes lo que dicen, la clave está en el sexo, dijo Luke. ¿Perdona? La sonrisa de Carter se desvaneció al instante, como si alguien hubiera apagado una luz. Sus cejas se juntaron en un gesto de pura confusión. ¿Qué has dicho? El sexo vende, repitió Luke con la naturalidad de quien recita el alfabeto. El silencio que siguió fue denso. Carter dejó de mirarlo y bajó la vista hacia su plato, concentrándose de nuevo en cortar la carne, aunque ahora sus movimientos eran mecánicos, sin el brillo de antes. Un suspiro casi inaudible escapó de sus labios. Quizás se había adelantado al juzgar a Luke, porque, al parecer, ésta acabaría igual que sus pasadas citas, permaneciendo en su memoria como un simple recuerdo. Luke tenía ante sí el bosquejo de un comercial de champú infantil. Era el trabajo más sencillo del mundo: niños sonrientes, burbujas y una botella colorida en pantalla. La música era pegajosa y el cliente estaba satisfecho con lo tradicional. No tenía ciencia. Sin embargo, Luke llevaba atrapado en esas 2 hojas más de una hora, incapaz de concentrarse. El problema no era el champú. El problema era Carter Wilson y su rechazo absoluto, gélido y perfectamente ejecutado. Luke repasaba la cita en su mente como si fuera un comercial fallido. La charla había fluido, los halagos habían estado en el momento justo. ¿En qué demonios había fallado? La imagen de sí mismo fingiendo una sonrisa cuando Carter le soltó, con toda la calma del mundo, que no se sabía su propio número, le quemaba el orgullo. No era idiota. Sabía que esa era la versión elegante de un no me interesas en lo más mínimo. Hacía años que nadie le propinaba un golpe de ese calibre a su dignidad. ¿Qué tenía ese Omega? No era solo el rechazo, era la sensación de haber sido leído y descartado antes del postre. ¡Ey! Tierra llamando a Luke. Necesito las impresiones, ¿dónde las dejaste? Luke frunció el ceño. El tono de Albert siempre era directo, pero hoy le resultaba especialmente irritante. Respetaba a Albert, el tipo era un genio de la publicidad a pesar de su juventud, pero su falta de gratitud era asombrosa. Luke le había salvado el pellejo, y la relación, y, a cambio, Albert actuaba como si Luke le hubiera arruinado la existencia solo por recordarle el desastre de su cita. Te estoy hablando, insistió Albert, tronando los dedos frente a los ojos de Luke. El tiempo es oro. Necesito esas copias, las carpetas y... Cállate, ya te oí, interrumpió Luke,
apartando la mano de su jefe de un manotazo suave. Sé lo que hay que hacer. No necesito una cantaleta. ¿Entonces qué esperas? Una disculpa, soltó Luke, cruzándose de brazos. Albert apretó los puños, al borde de un ataque de nervios. Había pasado horas escuchando los lamentos de Luke, pidiendo perdón por haberlo enviado a esa cita y aguantando el sermón sobre su miseria. ¿Es que Luke nunca tenía suficiente drama? Esto se está poniendo viejo, Luke, dijo Albert con fastidio. Que un Omega no esté interesado en ti no es el fin del mundo. Dale la vuelta a la página. Supéralo. Ese es el problema, susurró Luke, poniéndose en pie con tal energía que su silla ejecutiva salió disparada, girando sobre su propio eje. No puedo cerrarlo porque tengo una espina clavada. Mis tácticas no fallan, Albert. Me esforcé, fui encantador, y aún así ni siquiera quiso darme su contacto. Necesito saber por qué no picó el anzuelo. Albert rascó una de sus cejas, observando a Luke caminar alrededor de la oficina y escudriñar cada bonche de documentos con el que se topaba. ¿Sabes? Dijo Albert con calma. Es un poco vulgar que hables de tus citas como si fueran pesca. Quizás por eso te rechazó. Carter vio tus verdaderos colores en 5 minutos. Luke detuvo su búsqueda para verlo, con una expresión clara de «¿Estás hablando en serio?», que no logró inmutarlo. Continuó revisando los papeles apilados encima del archivero mientras resoplaba. «Me engañó», exclamó Luke, sacudiendo la carpeta recién encontrada y dejándola caer con un golpe sobre el escritorio. Fingió interés. Si hubiera sido claro desde el inicio, yo no habría involucrado mis sentimientos. Albert puso los ojos en blanco, casi de forma teatral. ¿Sentimientos? ¿En una cita a ciegas a la que fuiste por compromiso? No me hagas reír. Hablo en serio. Luke se recargó contra el despachador de agua, soltando un suspiro que pareció vaciarle los pulmones. Se rompió mi racha perfecta. Debo volver a verlo. Albert abrió el folder, revisó las impresiones en su interior para asegurarse de que estuvieran completas y las juntó con los demás documentos para la presentación. ¿Para qué? ¿Para qué te rechace de nuevo?, preguntó mofándose. Averiguaré cuál fue mi error y lo arreglaré. No puede ser tan difícil, aseguró Luke, más para convencerse a sí mismo que a su amigo. Albert soltó una risita mientras miraba la pantalla de su laptop. Andy le acababa de enviar un mensaje de buena suerte lleno de corazones. El contraste era casi cómico, Albert nadando en miel y Luke hundiéndose en su propio ego herido. Si quiero enterrar este asunto, tengo que hacerlo bien, insistió Luke. Sin dudas. Luke esperó una respuesta, un consejo o al menos un insulto más, pero Albert ya estaba perdido en su propia burbuja de romance, tecleando con una sonrisa boba. Con un bufido de desprecio, Luke salió de la oficina. Tenía una presentación importante en 1 hora, pero en su mente, la prioridad era otra. Tenía que hablar con Brian. Y lo haría ahora. No, escúchame bien, no voy a mover un solo dedo por él, sentenció Oliver, señalando con la cabeza hacia Luke. Brian torció la boca con una mezcla de diversión y agobio mientras hacía gestos exagerados. A unos metros, Luke fingía una indiferencia absoluta, concentrado en el pizarrón de la sala de juntas como si las cifras de la semana pasada fueran el descubrimiento del siglo. Oliver, solo dale el número y... La frase murió en el aire cuando el Omega dejó caer un paquete de botellas de agua sobre la mesa. El golpe seco del plástico contra la madera resonó en toda la sala, haciendo que Brian retrocediera por puro instinto de supervivencia. No voy a darte su número, ni su dirección, ni absolutamente nada, declaró Oliver, clavando sus ojos directamente en Luke. Brian había sido el encargado de pedir la información, pero en esa habitación nadie era tonto, todos sabían para quién era en realidad. No sé qué te hizo creer que yo te ayudaría a involucrarte con mi mejor amigo, añadió Oliver, con una voz que cortaba el aire,
pero te equivocas totalmente. Solo quiero hablar con él, ¿qué tiene eso de malo? Intervino Luke, abandonando finalmente su falso interés por el pizarrón. No es como si fuera un omega indefenso al que intento engañar. Oliver entornó los ojos. Con un movimiento brusco, clavó un bolígrafo en el plástico del paquete, como si estuviera apuñalando las intenciones de Luke. No confío en ti. Tu reputación te precede, así que mantente lejos de Carter. Es una orden. Luke arqueó las cejas, sintiendo como 3 líneas de frustración se marcaban en su frente. Miró a Brian buscando apoyo, pero su amigo solo se encogió de hombros con una mueca de te lo dije. ¿A qué te refieres con mi reputación? Preguntó Luke, apoyando las manos en el respaldo de una silla, tratando de recuperar su postura de alfa dominante. Oliver soltó un bufido de puro fastidio mientras distribuía las botellas en la mesa de juntas. No finjas demencia. Conozco de sobra tu historial amoroso, dijo, marcando las comillas en el aire con un sarcasmo hiriente. Oliver, no seas tan. El Omega alzó la mano, silenciando a Brian sin dejar de mirar a Luke. Te daré un consejo, no pierdas el tiempo. No eres el tipo de alfa que Carter busca. Ni en 1.000.000 de años. Dicho esto, Oliver salió de la sala con paso firme, dejando un silencio denso tras de sí. Te advertí que no sería fácil, suspiró Brian, mirando la puerta que Oliver había dejado entreabierta. Está resentido conmigo desde esta mañana. Cuando veníamos rumbo a la empresa, me dijo que le llamaría a su amigo para preguntarle sobre su cita, así que imagínate cuál fue su reacción al enterarse de que fuiste tú con quien en realidad se vio Carter. Es una suerte que aún no haya ido a reclamarle a Albert. Luke se dejó caer en la silla, hundiendo la cara entre las manos. No entiendo qué tiene en mi contra. ¿De verdad? Brian soltó una carcajada seca mientras empezaba a borrar el pizarrón. Tal vez sea por tus maravillosos augurios sobre nuestra relación, o porque al principio te encantaba tentarme con planes de soltero justo delante de él. Luke sonrió de lado, casi con nostalgia. Tenía que admitirlo, Brian tenía razón. En el pasado, su descaro no había tenido límites. Bares, fiestas salvajes y comentarios fuera de lugar eran su munición diaria cada vez que Oliver estaba cerca. En aquel entonces, su inmadurez le hacía temer que el Omega le robara a su mejor amigo, estaba celoso y reaccionaba como un niño caprichoso. Ahora, las cosas eran distintas. Luke entendía que el amor de Brian no restaba valor a su amistad, pero el daño ya estaba hecho. Eso fue hace mucho, murmuró Luke. Oliver tiene buena memoria, respondió Brian, reemplazando las cifras borradas por el reflejo de Luke en la superficie blanca. No va a ceder. Es un muro. Brian vaciló, mirando hacia la puerta para asegurarse de estar solos. Respiró hondo y bajó la voz. Pero, puede que yo sepa dónde podrías obtener mejores resultados. Luke levantó la cabeza de golpe. Hay una cafetería, continuó Brian con una chispa de complicidad en los ojos. Oliver suele ir allí con Carter para ponerse al día. Casi siempre 1 hora antes de nuestro descanso. Luke se levantó de un salto, sintiendo una descarga de adrenalina. Se acercó a Brian y, en un gesto cargado de gratitud, chocaron los puños. Aunque creo que Oliver tiene razón en algo, susurró Brian antes de que Luke se marchara. Por lo que sé de Carter, él y tú tienen 0 cosas en común. Eso, respondió Luke con una sonrisa de depredador mientras se acomodaba el saco, es algo que prefiero averiguar por mi cuenta. Carter frotó sus dedos manchados de tinta azul, tratando de borrar el rastro de una jornada intensa. Le dolía la mano, la falta de práctica al escribir en papel le pasaba factura, pero su mente bullía con tantas imágenes que prefería ignorar el entumecimiento antes que perder el hilo de su prólogo. Llevaba 40 minutos en esa cafetería, llenando páginas con una urgencia que solo la pasión justifica. Si tan solo el alfa de la barra dejara de observarlo.
A través del rabillo de su ojo, Carter notaba cómo el sujeto, oculto tras unas gafas oscuras, lo escudriñaba de vez en cuando. La atención persistente le ponía los nervios de punta. Buscó su taza de café de forma automática, pero solo encontró el fondo frío y amargo del último sorbo. Con un gesto rápido, llamó a la camarera para que volviera a llenarla, intentando concentrarse de nuevo en su libreta. ¿Carter Wilson? El toque en su espalda fue suave, pero lo hizo saltar internamente. Carter giró la cabeza con lentitud, encontrándose con el propietario de la voz que acababa de interrumpirlo. ¿Me recuerdas, cierto? Preguntó el alfa. Era el mismo tipo sospechoso de la barra. Carter estuvo a punto de soltar un rotundo no por pura autodefensa, pero algo en la estructura de su rostro, algo familiar y obstinado, detuvo la negativa en su garganta. Luke mordió el interior de su mejilla al captar la duda en los ojos de Carter. Si recibía un segundo rechazo en menos de una semana, su autoestima descendería hasta el subsuelo. Apenas habían pasado 5 días desde la cena y no se consideraba alguien fácil de olvidar, así que prefirió pensar que el Omega simplemente estaba usando una táctica de indiferencia, una que él mismo dominaba a la perfección. Con un movimiento fluido, Luke se quitó las gafas oscuras y las guardó en el bolsillo de su camisa. Sus labios se curvaron en una sonrisa ensayada mientras se acomodaba en el asiento frente a Carter. «Oh. Luke Davis», dijo Carter, la realización iluminando su rostro. «¿Eres tú?» «Hola», respondió Luke, sintiendo un alivio casi físico, como si el alma le regresara al cuerpo. «Por un momento temía verte confundido». Carter cerró su libreta con un clic seco del bolígrafo, apartándolos a un lado para apoyar los brazos sobre la mesa. «Perdón por mi reacción». «Es que los lentes», hizo un gesto vago hacia su propio rostro. «No hay problema», aseguró Luke, recargándose en el respaldo, cruzándose de brazos e intentando proyectar una seguridad que no sentía del todo. «Es una grata coincidencia encontrarnos hoy». «Sí, lo es», respondió Carter, aunque su sonrisa fue breve, profesional. Luke inclinó la cabeza, observando el desorden de papeles de Carter. «Espero no interrumpir algo importante». «No, solo notas». «Nada trascendental», contestó Carter con rapidez, quizá demasiada. Luke asintió, buscando el momento para soltar su discurso de reparación. «Brian me contó que hablaste con Oliver. Quería disculparme personalmente por lo del restaurante. No pretendí engañarte, Albert, tu cita original, tuvo una emergencia sentimental y me pidió que lo cubriera». Carter lo escuchó con una atención casi analítica. Luego, asintió despacio. «Lo entiendo. Fue amable de su parte no dejarme esperando solo en una mesa. Y de todos modos, no sabía a quién conocería, así que no hubo daño real». Mientras hablaba, Carter recordó que Oliver había maldecido por teléfono en cuanto Carter mencionó el nombre de Luke. El entusiasmo que mostró cuando lo saludó, se esfumó tan pronto Carter preguntó quién era Albert. Y aunque le aseguró que el cenar con Luke había estado bien, Oliver sonaba molesto, argumentando que acababa de desperdiciar al restaurante de la primera cita, y que quizás hasta le cayó una maldición al lugar por culpa de ese alfa. Carter rió internamente ante la exageración de Oliver. Luke había sido un acompañante aceptable, pero no era lo que buscaba. Sus insinuaciones constantes y sus halagos de manual no habían logrado conectar con la personalidad de Carter, quien siempre veía más allá del empaque. Oliver se había burlado de la forma en que Carter le había cortado las alas al salir del restaurante. Negarle el número no había sido un acto de malicia, sino de eficiencia. «Nunca te había visto por aquí», dijo Carter, rompiendo el silencio. Luke, sintiendo que la lengua se le trababa, algo inédito en él, tomó una servilleta y empezó a doblarla con una concentración casi infantil. «Suelen llevarnos la comida a la oficina, pero hoy necesitaba algo distinto. Para comer, este no es el mejor sitio», susurró Carter, inclinándose un poco hacia él en un gesto de confidencia que aceleró el pulso de Luke,
pero el café es decente. Luke intentó que el rombo de papel que había creado girara sobre su punta en la mesa, pero el jugueteo terminó abruptamente cuando el celular de Carter vibró con un zumbido agudo. Tengo que irme, dijo Carter, consultando la pantalla. El deber me llama. Recogió sus pertenencias con la agilidad de quien está acostumbrado a las prisas editoriales y dejó un billete junto al azucarero. Luke se puso de pie al instante, adelantándose para abrirle la puerta de cristal con un gesto caballeroso. Hasta luego, se despidió Carter, regalándole una sonrisa cálida que le dio a Luke el valor final. Espera, dijo Luke, atrapándolo suavemente por la muñeca. Carter bajó la mirada hacia los dedos del alfa que lo rodeaban. No se apartó, pero tampoco cedió. ¿Tienes planes para el próximo fin de semana? Me gustaría invitarte a algún lado. Luke soltó la mano de Carter al no notar una reacción inmediata, temiendo haber cruzado una línea. No. No tengo planes, respondió Carter. Su tono fue seco, casi indescifrable. La ambigüedad dejó a Luke suspendido en el aire. No sabía si aquello era un preámbulo al rechazo o una invitación al reto. Se me hace tarde, añadió Carter, mirando de nuevo su reloj. Le pediré tu número a Oliver y te llamaré para que nos pongamos de acuerdo. Luke no pudo responder. Se quedó de pie en la acera, viendo cómo Carter se alejaba entre la multitud. Una sonrisa amarga apareció en sus labios. Aparentemente, lo habían rechazado de nuevo, o al menos, le habían dejado el control al único hombre que parecía inmune a su encanto. A pocos metros de la entrada principal del teatro, Luke Teddy sentía que el otoño le estaba ganando la partida. Se abrochó los botones de su saco, una pieza de sastrería impecable, elegante y costosa, pero criminalmente delgada para el viento que azotaba la avenida. Frotó sus brazos en un intento inútil por generar calor, maldiciendo internamente su propia vanidad. Había priorizado el estilo sobre la supervivencia, y el clima se lo estaba cobrando con creces. Aún así, la satisfacción le servía de combustible. Seguía procesando el hecho de que Carter realmente lo hubiera llamado, una parte de él ya había dado esa batalla por perdida. Recordaba el momento exacto, acababa de cruzar el umbral de su departamento cuando el celular vibró. Un número desconocido. Luke solía limpiar su lista de contactos con la frialdad de un ejecutor, así que las llamadas de desconocidos eran su pan de cada día, gente descartable que no merecía un espacio en su memoria. ¿Carter? Había preguntado con un escepticismo que rozaba la vulnerabilidad. Sí, el amigo de Oliver, respondió la voz al otro lado, seguida de una pequeña risa que a Luke le pareció el sonido más refrescante de la semana. Sí, claro que sé quién eres. Es solo que pensé que, nada, olvídalo, balbuceó Luke, perdiendo por un segundo su legendaria elocuencia. Carter, detectando el desconcierto del alfa, carraspeó con suavidad antes de lanzar su propuesta con una calma envidiable. Sobre la salida, dijo Carter, dejando un silencio por si Luke quería retractarse, ¿te molestaría si yo elijo el lugar? Por supuesto que no, soltó Luke, demasiado rápido, revelando un entusiasmo que habría preferido camuflar. Al escuchar la risa de Carter de nuevo, Luke no pudo evitar sonreírle al espejo de su habitación mientras hacía una V de victoria con los dedos. En ese momento, se sintió invencible. Guardó el número de Carter con una sensación de triunfo que no recordaba haber sentido en años. ¿Teatro? Bueno, quizá no era su primera opción, él prefería algo con más movimiento y menos silencios obligatorios, pero se convenció de que el teatro podía ser la primera parada, no necesariamente la última. De vuelta al presente, Carter emergió de entre la multitud que se apresuraba a entrar al recinto. No necesitó palabras para juzgar a Luke, simplemente lo escaneó de arriba a abajo y negó con la cabeza al tocar la fina tela de su saco. Debiste traer algo más abrigador, sentenció Carter, acomodándose su propia chaqueta de lana, gruesa y acogedora. No soy tan caballeroso como para prestarte la mía y congelarme por tu falta de previsión.
Luke, lejos de amedrentarse, aprovechó la cercanía para inclinarse hacia su oído, dejando que su mano descansara en el hombro de Carter con una familiaridad calculada. Ni yo tan patán como para permitir que eso suceda, susurró, bajando el tono de voz. Aunque estoy seguro de que tus brazos podrían darme calor suficiente para mantenerme confortable. Carter se sonrojó, pero rápidamente dio un paso atrás, liberándose del contacto con una elegancia que dejó a Luke con la mano en el aire. Sacó 2 boletos de su bolsillo interno con un gesto decidido. ¿Entramos ya? La función está por comenzar. Luke asintió, siguiéndolo hacia la penumbra del interior. Se acomodaron en su butaca y pocos minutos después, el telón se abrió y una música rimbombante llenó la sala. Carter se irguió en su asiento, exaltado. Luke, en cambio, dejó escapar un quejido contenido. Luke jamás imaginó que su indiferencia al elegir la función terminaría siendo el error más costoso de su estrategia. En general, se consideraba un hombre culto. Disfrutaba de una buena exposición de arte, de la potencia de una orquesta o del rigor de una coreografía de danza contemporánea, siempre y cuando el tema fuera capaz de retener su atención. Pero las obras románticas nunca habían estado en su lista de prioridades. Y con los musicales, la historia era otra, los detestaba con una intensidad casi personal. Le enfurecía que, en cada escena, de la nada, un personaje continuara sus diálogos cantando, como si en cualquier maldito momento existiera la melodía y la coreografía perfecta para acompañarlo. Aquello lo sacaba de quicio. Lamentablemente, Carter habitaba en el polo opuesto. Lo demostró al elegir, de entre toda la cartelera disponible, una obra romántica cuya base era precisamente la música. De haberlo sabido, Luke habría movido cielo y tierra para disuadirlo, evitando así los 130 minutos más largos y tediosos de su vida. ¿Qué te pareció?, preguntó Carter en cuanto cruzaron las puertas de salida, con los ojos todavía brillando por el espectáculo. ¿Somnífera? ¿Empalagosa? ¿Horrorosa? Los adjetivos se agolparon en la lengua de Luke, listos para ser disparados. Pero al ver el entusiasmo desbordante en el rostro de Carter, cualquier rastro de sinceridad se evaporó. Frente a esa expresión, solo quedaba una salida: mentir. Estuvo bien, respondió, tragándose su orgullo. Sí, exclamó Carter, rompiendo la distancia para tomar a Luke del brazo y tirar suavemente de él mientras bajaban la escalinata. En cuanto leí la sinopsis supe que sería fabulosa. Las actuaciones, el reparto, sus voces fueron simplemente guau. La escenografía era lúgubre, pero le daba ese toque crítico a la historia. Hubo diálogos tan increíbles que, por instantes, sentí que estaba dentro de la narración. Luke guardó silencio y se limitó a escuchar. Su opinión técnica era radicalmente distinta, pero ver a Carter expresarse de esa manera hacía que el sacrificio valiera la pena. Le resultaba terriblemente atractivo observar sus gestos, la forma en que enfatizaba cada palabra para describir detalles que él, perdido en su propio aburrimiento, ni siquiera había notado. Había algo encantador en verlo hablar de lo que le apasionaba. Durante el resto de la cita, Carter monopolizó la conversación y, para sorpresa de sí mismo, a Luke no le importó en absoluto. Su único objetivo ahora era conseguir algo de contacto físico, ese que deseaba desde que lo vio bajo la luz del teatro. Ligeros roces de brazos y de rodillas habían sido todo lo que obtuvo hasta el momento. Cuando llegaron a la puerta de la casa de Carter, bajo el frío implacable de la noche, su esperanza de un avance real era mínima. Gracias por acompañarme, dijo Carter, buscando las llaves en su bolsillo. Es difícil encontrar a alguien que quiera venir conmigo a este tipo de funciones. Fue un placer, respondió Luke, con una nota de sinceridad que no esperaba. Y estoy completamente disponible para esta o cualquier otra función. Carter sonrió mientras giraba la llave en el cerrojo. Se sentía aliviado de no haber rechazado la invitación. Quizás ahora mismo buscaba una relación amorosa y no una amistad,
pero un amigo siempre era una buena adición a su vida. Conduce con cuidado, añadió, extendiendo su mano para un apretón formal. Luke miró la mano tendida durante un par de segundos interminables. Fue un instante de incomodidad compartida antes de que él decidiera tomarla y estrecharla con suavidad. ¿Nos vemos luego?, preguntó Luke. Claro, respondió Carter antes de entrar y cerrar la puerta. Luke retrocedió sin darle la espalda, manteniendo una sonrisa que desapareció en cuanto el frío caló en sus huesos. Estaba congelado y había fallado en su objetivo de contacto físico, pero no se sentía derrotado como en su primer encuentro. Quizás su estrategia solo requería algo que nunca había tenido: paciencia. De repente, conquistar a Carter Wilson se había transformado en algo más que un capricho. Era un reto personal, un desafío a su propia naturaleza. Y Luke Davis no pensaba desistir hasta triunfar. ¿Otro mensaje de Luke?, preguntó Oliver con fastidio mientras sorbía de su malteada de fresa con agresividad. Sí. Me está preguntando si podemos vernos este fin de semana, respondió Carter. Sus ojos permanecían anclados en la pantalla, iluminados por el brillo azulado del chat. Oliver soltó un silbido cínico y mordió el popote, deformándolo. Vaya. Para ser quien es, ya le duró demasiado el interés por el mismo Omega. Carter alzó las cejas, pero sus ojos no abandonaron la pantalla de su celular mientras redactaba la respuesta para Luke. Supongo que con el mismo Omega te refieres a mí. Y, por si lo has olvidado, tengo un nombre que no es precisamente ese. Sí, lo siento. Es la costumbre de desmerecer cualquier cosa que tenga que ver con ese tipo, se disculpó Oliver, aunque el encogimiento de hombros delató que no se arrepentía en absoluto. Todavía no me perdono que por mi culpa terminaras conociéndolo. Carter finalmente bloqueó el celular y subrayó con un marcador naranja 2 líneas del libro que sostenía. No es para tanto. Luke es una buena persona. Es un manipulador convenenciero, soltó Oliver, cruzándose de brazos y hundiéndose en el respaldo del asiento. Sigo sin tragarme que Brian no tuviera nada que ver en ese encuentro casual. Qué coincidencia, Brian aparece en mi casa, me propone un viaje sin celulares para olvidarnos del mundo, y mágicamente Albert regresa con su ex justo a tiempo para que el Casanova de la agencia entre al rescate. Nada fue premeditado, sí, claro. A otro con ese cuento. Carter se limitó a encogerse de hombros, manteniendo una calma que a Oliver le resultaba desesperante. De cualquier manera, las cosas han resultado bien. Entre el caos de la editorial y el hecho de que tienes un novio que te absorbe el tiempo, no tengo muchas distracciones. Luke ha sido un buen amigo para salir. ¿Pero por cuánto tiempo?, replicó Oliver, inclinándose hacia adelante, bajando la voz como si fuera a revelar un secreto. Por lo que sé, y por lo que he visto con mis propios ojos, las salidas de Luke son fiestas salvajes diseñadas para conseguir amigos de una sola noche. A ninguno de ellos los lleva a cenar y mucho menos a esos eventos culturales que te gustan a ti. No es que me importe su vida privada, pero debes ser consciente de con quién estás tratando. Carter esbozó una sonrisa de medio lado, esa que usaba cuando sabía que tenía la sartén por el mango. Para no importarte, parece que te has tomado la molestia de investigar su historial a fondo, dijo con suavidad. Pero ya te lo dije, solo somos amigos. Oliver consultó su reloj y negó con la cabeza, frustrado. Lo sé porque es un descarado que no tiene el menor reparo en presumir sus conquistas delante de mí. Pero, volviendo al punto, también existe la posibilidad de que estés interesado en un poco de diversión. Y aunque sigo creyendo que Luke es lo peor que podrías conseguirte, las necesidades son necesidades. Darse un gustito de vez en cuando no le viene mal a nadie. Carter apretó los labios y soltó un largo suspiro que pareció vaciarle el pecho. Colocó el separador de cartón en su libro, lo cerró con un golpe seco y lo dejó sobre la mesa, marcando el fin de la discusión. Quiero una relación sana y sólida. Busco un compromiso, no un pasatiempo.
Si deseara algo casual, iría a uno de esos bares donde la gente se busca para eso. No necesito aventuras, necesito estabilidad. Lo mío con Brian empezó sin etiquetas y mira dónde estamos, se quejó Oliver, frunciendo el ceño y dejando sobresalir su labio inferior en un gesto de niño ofendido. Cuando hablas así, parece que mi relación no vale nada. Pero está bien, tu punto ha quedado claro. Ahora solo falta saber si ese alfa piensa lo mismo que tú. ¿Y por qué no habría de hacerlo? Preguntó Carter, con una confusión tan genuina que a Oliver le dolió el corazón. Porque todo en su comportamiento indica exactamente lo contrario. Solo que tú no quieres verlo. El personal de la agencia de publicidad donde trabajaba Luke, había estado tan atareado esas 2 semanas, que él apenas pudo dedicar 5 minutos diarios a la tarea que Carter le había encomendado. Y debió sospechar, desde aquella llamada repentina, que aceptar no había sido una buena idea. ¿Te gusta leer? Le había preguntado Carter de la nada. La pregunta lo tomó desprevenido. Luke apenas tuvo una fracción de segundo para responder sin que sonara preparado. Podría decirse que sí. La respiración de Carter fue audible, seguida de su típica risa breve, justo antes de la propuesta que terminó complicándole la vida. Deberíamos intercambiar libros. Nuestros favoritos. Está bien, respondió Luke. Su intuición volvió a fallarle. Luke no tenía idea de libros. Había leído un par de ellos años atrás y ni siquiera recordaba los títulos. Leía, sí, pero casi siempre sobre publicidad y temas relacionados, dudaba mucho que eso fuera ideal para Carter. Desesperado, acudió a Albert. El consejo de su jefe fue pragmático: ve a la librería y compra el más vendido. Si se vende, es bueno. Una de las empleadas de la tienda lo guió a la estantería más cercana a la entrada, donde libros de varios autores y géneros estaban acomodados sin un orden particular. Luke tomó uno al azar. La portada mostraba un pasillo oscuro. Al fondo, una puerta entreabierta dejaba escapar una delgada línea de luz fluorescente. En la parte inferior, con letras blancas, se leía: El corredor. Terror o suspenso, pensó, mientras caminaba hacia la caja para pagarlo. Carter hizo un gesto extraño cuando lo vio, pero no comentó nada. Con expresión entusiasta le entregó el libro que había elegido para él, un romance titulado Un refugio bajo el arco iris, que Luke recibió con una sonrisa un tanto forzada. 15 días después, apenas si había leído los 2 primeros capítulos de los 17 que tenía el libro. Con el plazo encima, optó por el camino fácil: buscar una reseña en Internet. El problema fue que lo que parecía sencillo, resultó más complicado. El libro no era popular y casi no había información disponible. Sentado en la cafetería, Luke sentía los nervios de un estudiante a punto de reprobar. Carter llegó con 2 tazas humeantes y una sonrisa. 2 de azúcar, dijo, sentándose frente a él y entregándole una de las tazas. Gracias, respondió Luke. Es mi turno de hablar sobre el libro que me diste, dijo Carter, rodeando la porcelana con los dedos. No es el género que suelo leer, pero fue interesante y muy entretenido. Aunque confieso que hubo partes espeluznantes que preferí saltarme. No soy muy afín a escenas de violencia gráfica. Luke lo escuchaba mientras bebía café. No estaba seguro de qué decir sobre algo que desconocía por completo, así que mantenerse ocupado parecía la mejor defensa. Pero no tenías que darme un ejemplar nuevo, añadió Carter, con suavidad. Cuando lo terminara, iba a devolvértelo. La garganta de Luke se cerró, le resultó imposible seguir bebiendo. Creí que era mejor darte uno propio, respondió con una sonrisa, notando el gesto incrédulo en Carter. Está bien. Ese libro que te di nunca lo había visto. Lo compré solo para dártelo. La verdad es que no suelo leer, solo lo hago cuando me veo obligado. Carter frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué te sientes obligado? Yo no quise forzarte ni imponerte nada.
Luke lo miró fijamente. ¿Acaso no era obvio? ¿Sus intenciones no habían sido claras? Al parecer, Carter necesitaba palabras, no solo hechos. ¿Por qué me gustas?, confesó Luke, sin rodeos. Carter tardó un segundo en hablar. No creo que seamos compatibles como para ser algo más que amigos. La honestidad en su voz fue inconfundible. Luke había temido escuchar tú a mí no me gustas o no me interesas, pero no esperaba eso. ¿Por qué no?, preguntó, con el ceño fruncido. Compaginamos más como amigos, respondió Carter sin más. Luke bufó, incómodo con la respuesta. Una imagen vino a su mente y, adoptando un tono serio, preguntó. ¿Es por lo que Oliver piensa de mí? Porque déjame aclararte que él no me conoce del todo. No es por eso, lo interrumpió Carter. No me dejo influenciar por lo que piensan los demás. Siempre pesa más mi propia opinión. Entonces, insistió Luke. Carter miró hacia la ventana, después a su taza todavía intacta. Parecía buscar una respuesta que, de pronto, dejó de tener sentido para él. La tensión se rompió con una risa amarga de Luke, obligando a Carter a alzar la mirada. Luke sonreía de medio lado. Rogar no es una de mis costumbres, pero contigo es lo único que he estado haciendo, dijo, dejando su taza en el alféizar del ventanal para acomodarse mejor. Luke Davis rogándole a alguien, absurdo. Así que olvídalo, tienes razón, no combinamos. Debo estar loco para querer estar con alguien que se cree demasiado importante. Las palabras de Luke fueron como una bofetada. Carter se puso de pie, su expresión endureciéndose como piedra. Me alegra que hayas dejado clara tu opinión sobre mí antes de que yo cambiara la mía, replicó Carter con voz tensa. Si piensas que soy esa clase de persona, entonces no tenemos nada de qué hablar. Con tu permiso. Terminó de hablar, se puso de pie y dio media vuelta. Solo disminuyó el paso para dejar la taza en el mostrador y luego salió del local. Luke se recargó contra el respaldo, cruzándose de piernas. Sí, vete, no me importa. Que te vayas no me afecta en lo más mínimo, murmuró, dándole un último trago al café, ya más frío que caliente. Continúa en la siguiente parte.